tal amigos? Soy César Villatoro, director de Extreme Secure. Estamos en esta ocasión con Mustafa. Hola, ¿qué tal, Mustafa? César, qué gusto verte de nuevo. Él nos va a hablar sobre temas empresariales a bordo de este automóvil 2021. Acompáñenos. Buenas tardes amigos, estamos en esta Colio 2021, vamos a platicar con Mustafa Salih. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes César, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Platícanos, Mustafa, para nuestro auditorio, ¿cuándo tú llegas a México? ¿De qué nacionalidad eres? ¿De dónde vienes? Soy de Argelia, pero vengo de Madrid. Cuando llegué a México yo estaba viviendo en Madrid, estaba estudiando más bien. Y bueno, pues mi ex esposa está embarazada, pues ya esperábamos nuestro hijo y por tal motivo nos vinimos a México. ¿Hace cuántos años, Mustafa? Pues ya en octubre cumplo 5 años en México, un cuarto de siglo. Prácticamente te puedo decir, tocas la mitad de mi vida en México. Y ahí pues en el mundo el mundo corporativo y ahora bueno, pues como emprendedor. Precisamente este es el tema de hoy. El emprendimiento. ¿Qué es lo que te hizo a ti emprender aquí en México? ¿Y hace cuánto que ya tienes tu empresa? Pues mira, yo en mi caso particular emprendí en 2 etapas. O sea, cuando llegué a México no había las plataformas profesionales, LinkedIn, las bolsas de trabajo en línea, etc. Y como no tenía contactos que me recomendaran, pues tuve que recurrir al autoempleo. Y como lo comenté en la última entrevista, pues detecté un nicho de mercado, el auge de la tecnología y principalmente pues, una escuela de multimedia. Entonces no fue complicado. O sea, México es un país de facilidades para la parte de montar empresa. Ahora que funcione eso es otra cosa. Así es. Pero sí hay menos regulación. A diferencia de los países de Europa, por ejemplo, en donde tienes que rentar las oficinas, pagar impuestos por metro cuadrado, demasiados controles que ya se están implementando ahora con el tema de la ley anti-outsourcing y la regulación del outsourcing. Ya se están implementando un poco de esas normas que en Europa ya existen. ¿Okay? Y esa fue la primera etapa de emprendimiento. Creo que fue de mucho aprendizaje, de autoaprendizaje, mejor dicho, porque no conocía cómo no sabía cómo prospectar en México, no sabía cómo el tema de los acercamientos y esta parte del lenguaje también, está el lenguaje corporal y el lenguaje, el lenguaje también es corporal y no corporal, todo tipo de lenguajes tienes que aprender a detectar, captar los mensajes, leer entre líneas. Y me refiero a esto cuando es un entorno de negocio en algunos giros o en algunos ámbitos en donde sí está el tema de la gratificación, ¿okay? Por no decirle corrupción, donde sí es un tema que es bastante en algunos lados y te condicionan de alguna manera al otro. Y bueno, en esa segunda etapa pues decidí emprender después de más de 20 y tantos años de experiencia como trabajador en empresas, como directivo luego, los últimos 10 años como director. Y bueno, pues decidí capitalizar mi experiencia, mis conocimientos y pues montar mi propia empresa de servicios de guardia de seguridad privada, tanto guardias como instalación, todo lo que tiene que ver con la seguridad electrónica. Obviamente esto, el factor que me motivó a emprender es en México, pues en la parte de proveeduría de servicios hay muchas deficiencias. ¿Okay? El cumplimiento, cumplir los acuerdos con los clientes, cumplir con el nivel de servicio que el cliente exige, etc. Entonces, bueno, y más en el giro de la seguridad privada, en donde hablamos de mano de obra, pues el personal, el recurso humano más bien, es con poca preparación y poco comprometido. Y por tal motivo, bueno, pues dije, pues mejor monto mi propia empresa para darle al cliente el nivel de servicio que se merece. Y fue el incentivador. Y bueno, pues es un giro donde, claro, a diferencia de otros, no es lo mismo montar un despacho de consultoría
que montar una empresa privada donde requieres permisos, registros, etc. Hay una serie de trámites administrativos que luego se vuelven burocráticos que hay que cumplir con ellos. Mustafa, ¿cómo has visto en comparación a Europa el tema de corrupción aquí en México? Bueno, justamente ayer me llegó el reporte de Transparencia Internacional, en donde en México estamos muy mal colocados, estamos en lugar 124, junto con Kenia y otros algunos países de África, lamentablemente. Y está también, bueno, pues como primer país, el país menos corrupto del mundo ahora es Dinamarca, junto con Suecia, Islandia, países nórdicos, y Islandia también, porque no es un país nórdico. El tema de la corrupción, mira, sí existe, como no vas a decir que no es cierto, la corrupción sí existe, es generalizada, es un mal endémico, lamentablemente, que está pues en la calle, la patrulla te agarra, te extorsiona, pero ya con las plataformas tecnológicas que hay ahora, los trámites en línea y todo, claro, pues se ha mitigado bastante el tema de la corrupción. Aunque a nivel de licitaciones, por ejemplo, sigue habiendo cierta corrupción. O sea, con las bases de licitación donde agarran un proveedor, mira, aquí está lo que hoy queremos, pues tú armas las bases y pon un candado que te favorezca. Entonces, claro, yo, por ejemplo, a nivel de Compranet, cuando trabajé en otras empresas, pues sí logré a concursar a través de Compranet y gané concursos, a la verdad, sin pagar nada de ningún peso. Yo soy anticorrupción, o sea, el tema de pagar dádivas, etcétera, pues esa parte para mí no es la forma de hacer negocios, es competir por nivel de servicio. Y entonces, bueno, en ese aspecto, el tema de la corrupción, pues creo que la tecnología ha ayudado un poco a transparentar, que sea más transparente, que haya piso parejo, y obviamente pues manda el factor precio o el factor pues, precio y calidad, el ratio calidad-precio. En el sector privado pues ahí tienes poco de todo. Está la parte por los contactos personales en las empresas privadas, pero las empresas transnacionales son las puertas que lo personal toco, aunque muchas veces no cumplo con el perfil, por ser una empresa de recién creación, por no contar con todas las certificaciones que piden, pero bueno, hay una que otra en donde sí está muy marcado el tema de firmas un contrato de confidencialidad, de un código de ética, en donde no puedes acceder, ni tampoco, o sea, inclusive denuncias a algún colaborador desde el cliente que te pidió, que quiso pues extorsionarte de alguna forma para que le pagaras alguna dádiva. Y me pasó recientemente con un cliente, una empresa transnacional, un facility, que tengo un servicio con ellos, tengo un par de servicios con ellos, y en un servicio la gestora, la gerente de la cuenta, me pidió un favor personal, no tiene que ver con dinero, sino más bien tratar de colocar a su marido en algún lado. Sí. Y al no haber la posibilidad de que yo ayudase a su marido, pues me empezó a fastidiar, y la reporté con el corporativo, y la mujer causó baja. Okay. El cliente mismo me agradeció mi honestidad y mi capacidad, más bien mi coraje de denunciar, de decir, a ver, me está pasando esto con esa señora. ¿Okay? Entonces, hay empresas que son transnacionales que tienen códigos de ética bien marcados, etcétera, en donde todo es transparente, y todo es abierto también, o sea, te abres completamente. Entonces, la corrupción no es tal como lo era hace 20, 30 años en México, 40 años, porque hay menores niveles de corrupción que lo que era hace tiempo. Claro. ¿Tú crees que algo tenga que ver el cambio de gobierno? No, para nada. El cambio de gobierno creo que no ha sido benéfico en absoluto, en ningún aspecto, sinceramente. No es la política de hecho, tan así que las licitaciones, el 70% están adjudicación directa, o sea, no hay ningún concurso transparente. No ha ido el gobierno. Yo creo que hablo yo en particular porque yo trato principalmente con el sector privado. Sí. Y el sector privado yo trato con las transnacionales en particular. Claro. Entonces, muchas transnacionales vienen con códigos de ética muy marcados desde la casa matriz, donde
no pagar dádivas, no pagar esto, no sé qué tal. Si el gobierno te hace alguna traba, pues tienes que ir, hasta si tienes que llegar a la Suprema Corte de Justicia, pues escálalo, si tienes que amparar, ampárate, etc. Entonces creo que hay un mundo empresarial en donde es el mundo del sector privado que está luchando contra la corrupción. ¿Sabes? No es tanto como una política de gobierno, aunque tal vez tuviese el deseo de hacerlo, pero no es el tema. Claro, hay mucho que las empresas mexicanas pueden aprender sobre estas transnacionales, estos códigos, estos candados para la anticorrupción. Claro, tienes por ejemplo, empresas que te puedo citar, no es mi cliente, pero espero que algún día pronto lo será, Grupo México, por ejemplo. Grupo México es súper transparente, es marcas códigos de ética, si tienes familiares, tienes conocidos en empresas, si ya trataste con ellos, hay unos cuestionarios que tienes que mandar y todo, y bueno, entonces eso, claro, porque hay una empresa, una tienda departamental muy grande en México, bueno, de las dos más grandes que hay en México, y lo mismo, o sea, tú hasta investigan el buro de crédito tuyo personal, la empresa que no tenga demandas, que tú no tengas demandas, que esa es una persona completamente, persona tanto moral como física, totalmente pura. Entonces, es más la voluntad del mundo empresarial de acabar con esas prácticas, que a fin de cuentas no ayudan y le restan competitividad al país. Expense Q, Mundo Empresarial.